no se va a unir a No va a nosotros poder. esta noche. Ay, No, por sí, favor. tiene ahí su... Le dije que venía Aurora Zambrano y él dijo como que no, me cae mal esa jeva, entonces no voy a ir. Porque tú publicaste un panfleto negro, ¿no? En algún momento. No, intenté. Intentaste. Sí, tú me defendiste y todo. Yo mandé un post y tú me defendiste. Sí, eso es una cuestión sobre el chavismo y tal, que no sé qué. Y bueno, nunca me lo publicaron. Pero yo era activa en los comentarios y tal. Pero no te lo publicaron en la etapa en la cual había como un editor. Sí. Sí, porque hubo varias etapas. Después al final era como que cada quien publicaba su cosa y ya. Ah, no, claro, no, pero ya en esa época ya no era tan interesante, ¿no? Sí, exacto. Tampoco Sí, así, tampoco así. sí, yo también les mandé una cosa cuando estaba empezando que me dijo Andrea y estaba lo más contento cuando me lo publicaron. Así que, wow, porque era como que pasaste un peer review, ¿sabes? Como que unos tipos ahí que leyeron tu vaina y les gustó. Y es diferente que te lo publiques tú y después los comentarios como que sí, me gusta, no me gusta, ¿sabes? Pero continúa, ¿no? Continúa. Pero continúa ahora en ese formato, que cada quien publica lo que le da la gana. Claro. Y si es malo, bueno, los comentarios van así como que basura esto, quítenlo de aquí. Y si no, pues como diferente. Pero en esa etapa que tú dices, Daniel era uno de los editores y tenía que leer Burden, ¿no? La vida. Claro, claro. No, y estaba Monsalve, que también eran bien buenos. Sí, claro. Bueno, está Monsalve todavía. Sí, él está todavía ahí. Sí, pero con seudónimo y tal. Pero tú también tuviste una revista, ¿no? O sea, bueno, tienes una revista, La Gaceta de los Jueves. La Gaceta del Jueves. La Gaceta del Jueves. El único jueves. Que sigue saliendo en formato físico, ¿no? O sea, sigue saliendo en formato físico, pero realmente es cuando está lista, ¿no? O sea, no sé, antes de que esté lista no puede salir. Sí, o sea, Esa es la lo del cuestión. jueves es más o menos un nombre y ya. No, el jueves es un jueves. No se sabe qué jueves. Exacto, ¿de qué año? Sí. No, bueno, ¿de qué año? No, más que todo, ¿de qué mes? Porque normalmente ahorita es bimensual, pero ella empezó primero, ella ha tenido todas las etapas Exacto. de un periódico. Primero era hebdomadea, o sea, semanal, después era mensual, después era bimensual, Exacto. o no, bimensual no, bimestral, ¿no? Cada 2 meses. Y después ahora es bianual, o sea, 2 por año. Ok. Pero ¿por qué lo siguen sacando en físico en vez de hacerlo en internet como todo el mundo así? Bueno, porque como nadie la lee, entonces no importa. Pero justamente es un fastidio imprimir una vaina, es mucho más complicado que ponerla en internet, Sí. que no requiere Sí. gasto. Sí, pero tienes todavía ¿cómo se llama? La impresión de que estás en otra época. Eso seguro, sí. Es que tiene como un lado, al ser así como publicada en físico y underground, tiene un lado como de iskra, así como ¿sabes? De folleto subversivo contra el sí. gobierno. Lo que pasa es que no subvierte nada, es el problema. Pero si lo leyeran. Si lo leyera. No, hay gente que lo lee, hay gente que lo lee, sí. Sí. Pero ¿cómo es? Los favorecidos, ¿cómo se dice? Bendecidos. Las personas así súper seleccionadas que les puede llegar la cuestión, entonces ellos los leen, sí. Claro. Que tenés a Vicente Sí. Ibarra, ¿no? Era como que la gran pluma de la Gaceta. Claro, es que yo en un primer momento, o sea, bueno, yo no conocía a Vicente Ibarra, ¿no? O sea, yo lo conocía por Madame Pieplou y una columna que él tenía en el Nacional hace años, Ok. durante mucho tiempo. Yo sabía que o sea, de la existencia de ese señor. Y después, bueno, lo conocí aquí y entonces, bueno, como él ya estaba, tú sabes, súper retirado. Y bueno, siempre era escritor, pues, ¿no? Tenía sus libros publicados y tal. Y entonces, como yo tenía la idea de esa gaceta, entonces él me dijo, yo puedo escribir y tal. Entonces, bueno, yo, bueno, coño, si tú vas a escribir, bueno, imagínate, ¿no? Sí. Y así fue. Pero él tenía unos artículos muy extraños ahí, Eran corticos, ¿no? Corticos. Sí, y eran súper políticos así. 10 líneas y tal. Sí. Eso bueno, sí. Yo me acuerdo No, bueno, que... él tiene un libro que se ganó un premio aquí aparentemente en una época que se llama, yo te lo voy a pasar, por cierto,
escrito en francés, que se llama Camionneur, y sucede en Venezuela y tal, es todo un... y se ganó un premio de autor extranjero, porque él nunca fue francés. Él nunca se convirtió en francés. Él estaba casado con una francesa, él nació en Francia, pero nunca obtuvo, o sea, nunca pidió la nacionalidad. Claro. Pero era como de esa gente que estaba como aspirando a que le dieran algo en la embajada, o sea, era como que un buen perfil para ser embajador de cultura o algo así. No, él fue embajador, él fue embajador. Ahí está. Él fue embajador embajador en Bélgica. Sí. Embajador de Venezuela en Bélgica por Copey. Okay. Y en ese momento que él fue embajador, en el 84, creo, si mi memoria no me falla, él conoció a Dalí y a Amanda Lear. No shit, okay. ¿Sabes cuál es Amanda Lear? No, Amanda Lear no. Coño, Amanda Lear, mira. Dalí creo que es un pintor. Te voy a mostrar aquí una foto. Sí, Dalí, tú sabes quién es. Un tipo ahí que medio pinta, ¿no? Pero yo pensaba que ese era Jim Morrison, porque tú veas. No, ese es Bowie. Ok. Pero Amanda Lear, no, tiene algo que ver. Amanda Lear, una foto que estoy mostrando aquí de Bowie. Amanda Lear fue novia de Bowie. Ok. Cuando la época de Space Oddity. Exacto. Sí. O sea, al principio y tal, o sea, cuando salió Sgt. Pepper, y entonces salió la Space Oddity, entonces como estaba saliendo Sgt. Pepper, no le pararon bola sí, a Bowie. A Bowie, pues, o sea. Pero no, lo que te estaba diciendo es que yo vi unas fotos en casa de este amigo, de este señor de Ibarra, de Amanda Lear con Salvador Dalí, de la época cuando él fue embajador. Wow. Bueno, y Amanda Lear vive aquí y tal, tú sabes que dónde vive, ella vive aquí. Sí. Ella, sí, no, bueno, ella fue modelo de Dalí un montón de años. Sí, porque me acuerdo que nos conocimos en la embajada de Venezuela, en un evento tú y yo, y era en esa época en la cual todavía en la embajada de Venezuela pensábamos que se pueden hacer cosas. No, y se hacían algunas cosas. Se hacían cosas, a pesar de que no fueras así como que furibundo por el gobierno, ¿no? No, sí se hacían algunas cosas. Y poco a poco se fue como, ¿sabes? Cayendo eso, si se quiere. No, bueno, eso cayó en desuetude. Sí, cayó en el olvido. Sí. No, eso era en la época, eso donde tú dices, esto fue hasta el 2002-2003. Sí. Porque eso era la época que estaba Irán Gaviria en la embajada. Sí. Que él era más abierto y tal, y más... Bueno, y que todavía no se había definido bien el... Sí, el curso del chavismo y tal, porque creo que Irán Gaviria reconoció a la Carmona. ¿Ah? Irán Gaviria reconoció a Carmona y ahí fue que lo sacaron. Sí, así fue la cosa. No tendré que revisar, pero creo que fue una cosa así como que... Ahí fue que dijeron como que no, la embajada de París hay que poner una línea dura, y entonces pusieron al amigo de Chávez y tal, de infancia, el tipo ese que estaba aquí, Pérez, no sé qué vaina. Jesús Arnaldo. Jesús Pérez, sí, tal. Jesús Arnaldo. No, pero escúchame, no, yo creo que no fue así que él le retiró la cuestión ni nada, sino que sí, él disintió, pero no fue así que él apoyó a Carmona, fue así muy soslayado, pues, ¿no? En caso tal. Sí. Pero bueno, en fin. Sí. No tiene gran importancia. Porque ¿cuándo llegaste tú a Francia? Coño, chamo, no entremos en detalles. ¿Cómo dice? Sin revelar tu edad. No entremos en detalles. No, yo llegué hace mucho tiempo, chamo, hace mucho tiempo. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo antes de Chávez? Hace mucho tiempo ya. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo antes de Chávez? Uf. Bueno, mi sobrino me dice, oye, pero tú como que eras, ¿cómo se llama? Ya tú conocías el futuro, que te fuiste antes de que empezara todo este rollo. No, yo me vine en los 80, chamo. En los 80, wow. Claro. Pero te viniste también como yo a estudiar. Sí, o sea, sí, como tú, Claro. con mi plata, no, con la plata de mis benefactores familiares. Okay. Pero sin beca y tal. Pero cuando yo vine todavía estaban todos los becarios Los fondos de venezolanos. Sí, claro.
que todavía. Es que mi mamá fue becaria de Funda de Ayacucho en principios de los 80. Por eso fue que yo fui para Inglaterra, que fue donde aprendí inglés. Bueno, no fue Funda de Ayacucho, era la beca de la Universidad Central. Sí. Que en esa época, chavo, o sea, ella nada más dependía de eso. Y tenemos un apartamento, chavo, chiquito, pero apartamento. No, es que las becas eran espectaculares. Sí, era bien. Cambio, bueno, después eso como Por que... ejemplo, había gente que tenía 6.000 francos de beca. Y Claro, 6.000 son francos, no, eso es el equivalente a 1.000 euros, sí, pero para la época, claro. Pero 6.000 francos eran 2 sueldos mínimos. Verga, exacto, sí. O sea que es como 3.000 ahorita. 2.400, 2.500 euros ahorita. Sí. ¿Qué tal? Coño. ¿Y por qué no te devolviste después? Si estabas así, ¿sabes? Si Venezuela iba bien, estaban los 80, la cosa estaba, había un boom, una cosa. Chévere. Sí. Bueno, porque yo me puse a buscar muchas cosas sin encontrarlas y entonces me quedé en el naufragio intelectual. Sí, creo que los dos Sí, nos sí. reconocemos en eso, o sea. Hoy Sí, justamente en estaba cierta viendo, forma. comiquísimo, no sé por qué, caí como una página de Facebook de un bicho que estudiaba conmigo en la universidad de acá, que era malísimo, era un carajo, pero espantoso. O sea, era esa gente que como que le cuesta entender, como que tiene problemas Sí. mentales y tal. Sí, Y el sí. tipo te pone que sí, profesor de filosofía y de lenguas en el no sé qué mierda de Francia. Y yo, verga, este carajo cómo coño dice, claro, obviamente le costaba la parte intelectual, paja. pero entendía la parte como burocrática de que tienes que firmar aquí, firmar allá y termina siendo profesor de no sé qué vaina. Pura paja. Que Pura yo paja. nunca entendí nada de eso, güey. Fue muy extraño. Pero sí. No, pero ¿no te acuerdas que Barreto no decía que él era profesor de Saint-Denis? Decía eso. Él lo dijo en Venezuela. Por Dios, o sea, él dio una Que él conferencia aquí y si acaso. No, yo sé, pero que alguien le preguntó, le dijo que por qué, dónde sacaba la plata, que no sé qué más, y él, en una entrevista, fue algo público, no fue algo que me contaron Qué loco, así, mano. soslayado. Sí. No, eso en una entrevista, ¿de dónde saca usted la plata y tal? Entonces el tipo dice, no, porque es que ustedes no saben, yo tengo un puesto de profesor emérito, o sea, como jubilado y tal, en Francia, en la Universidad de Saint-Denis. Coño, su madre. O sea, él fue un día para Saint-Denis y ya era profesor emérito, jubilado. Sí. Es que tú sabes, él fue una de las causas de mi gran pelea con mi tutor, que después fue como Sí, que no, yo me también acuerdo. mi salida del mundo académico aquí, porque mi tutor Terrible. estaba así, el tipo me decía que no, pero te vas a devolver para Venezuela, ¿qué voy a hacer después de la tesis y tal? Devuélvete para Venezuela y Barreto va a fundar la Universidad de las Américas y tú vas a ser profesor allí. Y yo así que, pero Jack, ¿por qué tú dices eso? Y, no, que me lo dijo Barreto. Y yo, chamo, no le creas nada a este bicho, tú estás loco, weón. Y el carajo me decía, no, pero tienes que tener confianza en la revolución. Y yo, justamente, marico, no. Y bueno, la Universidad de las Américas nunca se dio. Y Barreto la estafó también a él, o sea, en más de una vez. Y, Claro, y claro. bueno, o sea, todo muy triste, weón. Pero Sí, era bueno, la política. la persona que era un poco menos, yo creo, es Rigoberto Lanz, que también, tú sabes, tenía sus rollos también, pero él en cierta forma tenía una partecita que lo salvaba un poco porque era como un poquito más serio en sus estudios y tal. Sí, pero también Pero lo vi a como Rigoberto. Rigoberto lo vi con Barreto, estaban los dos juntos. O sea, No, es Barreto que se lo cuando trajo. se juntan, cuando están juntos, Sí. chamo, o sea, cuando ya no hay Sí. no hay Yo sé. compón, no hay coipón, no hay Sí. compón. Pero eso me decepcionó burdo, o sea, sabes, tú como que como chamo, estás en filosofía, estás como que en la No, libertad, la claro, cosa, claro. y después te das cuenta que todo es un movimiento político y que mi tutor también se estaba colocando él. O sea, Claro, él él estaba haciendo, buscando la pomada y sí, tal. y después me di cuenta que lo que él hace es que él tiene como que sus súbditos ahí, sus lacayos en diferentes partes del mundo. Tiene uno en Colombia, que también lo conocí, que era muy buena persona, y después le organizan eventos y entonces él va. Entonces va a Caracas, y entonces el gran profesor de Francia, de París, que lo trajo Vicente, entonces Vicente se coloca también como que coño, Vicente está en contacto con el primer mundo, porque viene Jack, y Jack viene, entonces todo es pago, y eso es lo que él quiere hacer, pues, y ¿sabes? Y después va para Colombia, después va para México, y esa es su vida a expensas tuyas, que estás clavado en la universidad, que sea, en la ULA, pelando bola ahí, esa... Pero con la gratificación de que, ¿sabes? Eres el carajo que explica filosofía francesa y tienes, ¿sabes? Una vez cada 5 años vas para allá, pues. Y ese Sí. era como que el negocio. Y ahí fue que dije como que, coño, esto no me interesa, déjame hacer otra cosa. Y bueno, estaba haciendo otras cosas desde ese entonces, ¿no?
No, Sí. nada que ver, chamo. Esa época no, eso fue difícil porque uno todavía pensaba que había algo que se podía ver el queso a la tostada, ¿entiendes? Que podía haber algo Sí. de medio interesante en la Sí. vaina. Pero ¿por qué nunca te desconectaste así de Venezuela? Porque incluso hasta el sol de hoy, o sea, tú y Andreina Mujica también se la pasan súper No, pendientes de Venezuela y de lo que pasa allá. Y en cambio hay otra gente que dice como que, bueno, ya, no me interesa, y voy a seguir la política americana, o la de España, o la no, de pero Francia. sí, son dos procesos diferentes porque Andreina tiene poco tiempo aquí, Relativamente relativamente. hablando, claro, sí. Relativamente, entonces, no, yo estoy muy compenetrada con el medio francés, digamos, por la cuestión de que yo hablo bien francés y tal, y estudié francés, lingüística francesa, y también soy de origen francés, mi bisabuelo era francés, Mm, pero bueno, no tengo la cultura la adquirí después, pero entonces tengo esa parte, pero al mismo tiempo de tanto quedarte en el país, en el extranjero, o sea, como que regresas un poco a la fuente. así. Sí, o sea, es como un proceso de valorar ciertas cosas, de darte cuenta que no todo era una... Porque cuando yo me vine, todo, o sea, nosotros pensábamos en Venezuela era una mierda. ¿Entiendes? No es así como la gente ahorita que, ay, Venezuela es el mejor país del mundo y tal, y te llevo ¿cómo es? Tu luz y tu aroma Exacto, en tu piel, en sí. mi piel y tal. Sí. No era así. O sea, era una vaina que era una denigración total. Ujú. Autodenigración de Venezuela, o sea, estilo Cabruja, pues un poco. Claro que Cabruja lo convertía en prosa, cosas buenas, claro. ¿no? Sí. En obras, pues, ¿no? Pero era un poco esa influencia también de Cabruja, no, que esto aquí es una mierda, que en Venezuela, bueno, nada funciona, y era el momento en que éramos buenos, Exacto. que, Sí, sí, en sí. que las cosas, en que las Sí, cosas funcionaban. que tenemos a Cabruja y otra gente ahí echándole bola. Sí. Por ejemplo, y etcétera. Entonces había mucha denigración, entonces a uno no le gustaba, por ejemplo, las cosas venezolanas, entonces te da pena decir que si te gustaba comer arepas, no, esa vaina es chimba, tienes que decir que te gusta comer foie Sí, gras exacto. Dos bourguignon. y langosta y tal, Sí. o por ejemplo, cosas, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, tú en tu proceso de identidad, Ujú. que no es identitario porque si no vamos Sí. a crear un problema aquí con los franceses, porque lo del Le Pen, lo del Sí. Front National son identitaires. Identitarios, claro, sí, sí. Sí. Distintos. Sí. Entonces, no, es otra cosa, no, pero digamos que como una búsqueda de la identidad que se crea, ¿verdad? Ujú. Y entonces esa búsqueda de la identidad te hace ver que, bueno, coño, pero no somos tan chimbos y, o sea, ¿y por qué yo tengo que no quererme o no querer a mi país? Entonces tú no decías, por ejemplo, en vez de decir, ay, no, y ve a Venezuela porque allá la gente es chévere o cualquier cosa, que ahora lo dicen demasiado, ¿no? Sí. No, allá te va a pasar vainas horribles, o sea, no vayas nunca para allá, o sea, Ok. eso no sirve, ese país no sirve, pero ya de esa época. Y después cambió, porque cuando llegué yo, más o menos en los 2000 y tal, ya había un sentido como de apropiación histórica. Era Sí, como sí, que ya la finalmente gente, sí. Venezuela va a tomar el puesto que le consta, que le va a llegar en la historia latinoamericana, sobre todo con el rollo de la izquierda que finalmente llega al poder. Y ahora sí se iba como a enrumbar otra vez el barco y estábamos todos, y todo el mundo estaba pendiente de Venezuela también en esa época por el rollo de Chávez, y te sentías importante y como que lo de nosotros de verdad valía más, no sé, es comiquísimo. No, yo viví una cosa así porque, claro, con tanto tiempo viviendo en Francia, entonces la gente no conocía Francia. Entonces la gente tú le decías Venezuela. Y la gente, tú le decías, yo vengo de Venezuela. Entonces decías, eso es Brasil, eso es como Brasil, ¿no? Exacto. O no, yo tengo un amigo en Argentina. Exacto, sí. Sí, porque, qué sé yo, Ecuador, no sé. Sí, Pancho Mezclar Villa. las cosas, ¿no? Sí. O por ejemplo, ¿dónde queda eso? En el Pacífico, cerca de la Reunión, ¿dónde es que? Y entonces justamente después que llegó Chávez, todo el mundo sabía dónde quedaba Venezuela. Sí. Pero hubo también, o sea, los franceses invirtieron mucho, por lo menos ideológicamente hablando, en subir la cosa. Ramonetti y compañía le metieron bastante a Venezuela, ¿no? O sea,
En esa época. Ellos también ganaron mucho con eso. Claro, sí. No, Pero después pasa como que fue subiendo. No, ellos están buscando bastante. su platica, están buscando su platica. Sí. Es triste, ¿no? Porque Maurice Lemoine, que escribe ahí justamente en el Le Monde Diplomatique, me pareció La un tipo lumbrera. serio, me pareció un tipo serio al principio cuando lo No, leí, sí que es sí, serio. tipo, es que él es él sabe cómo moverse con las estadísticas y la vaina, pero después te das cuenta que lo que quiere es imponer un discurso y ya, o sea, no está tratando Sí. de leer la realidad, sino que está tratando de que la realidad se ajuste a su discurso y está viendo de cómo le da la vuelta para que la vaina vuelva a ser como una especie de lucha de clases y vaina. Y todo Claro, pasa por claro, allí, qué sí. sé yo. Y entonces es burda de triste y sobre todo como que sacarte de la ecuación y no decir como que pero si la cosa es una lucha de los ricos contra los pobres y yo soy francés, ¿de qué lado estoy yo también? ¿No? O sea, en la lucha de clases mundiales, si tú eres francés estás por encima de los venezolanos y los estás oprimiendo, pero eso nunca llega a la reflexión allí. Ellos están defendiendo a los pobres en Venezuela a través de su discurso y después de ver tantas cosas que él ha hecho y la forma en la que ha abordado muchas cosas y en debates públicos que el tipo ha dicho, o sea, cosas que no son Claro. verdad. Me pregunto ahora si el tipo, todo lo que él decía del golpe del 11 de abril, o el vacío de poder, como quieran llamarlo, es como de pronto eso también no lo cocinó a su salsa También puede y ser, no estaba claro, como mintiendo, claro que sí. weón. O sea, Claro que sí. sí, Claro que sí, pero bueno, en esa época no se podía saber mucho la cuestión porque Claro. era muy incipiente. sí. Y me acuerdo los debates en los cuales el tipo, él Del denunció, 2001, ¿no? 2000, el golpe del 2001. Del 2002, ¿no? 2002. 2002, no, Abril, pero sí, dijiste 2011, creo. No sé. Bueno, no, pero no, lo que te iba a decir es que tú te acuerdas que estuvimos en el debate ese, no, Sí, tú estuviste en ese debate, yo no estuve. Sí, que le apagaron la luz al tipo, era Maurice Lemoine diciendo un poco de cosas y en el público hay mucha gente que era de oposición y se quedaron a gritos con el público, ¿te acuerdas? Y a partir de ahí como que los debates se abrieron radicalmente y estaba también el amigo del podcast, Temir Porras, estaba también ese debate. Sí, no, bueno, es Temir el día Porras. que le levantaron la mano a Chipilo. Sí, exacto, sí, también, sí. Sí, lo insultaron, le dijeron que él era agente de la CIA y tal. Sí, hubo toda una escaramuza ahí, bien En- interesante. En el École de Hautes Études Sociales. Exacto, en la HESS. Sí. Hautes Études Sociales y Científicas, ¿no? Haute Étude de Sciences Sociales. De Ciencias La Escuela de Sociales. Altos ¿verdad? Estudios de Ciencias Sociales. Sí, que estaba Derrida, justamente. Jacques Derrida daba clases ahí, Foucault creo que también pasó. O sea, un instituto prestigioso. Y Bourdieu también, ¿no? Sí, Seguramente. sí. Y Deleuze, sí. y toda esa gente. Y el debate convertido en una especie de grito, un gallinero ahí en el cual la gente gritaba cosas y tal. Y me acuerdo que los tipos hacían una exposición y la gente del público diciendo que eso no es así, gritándole al tipo, bueno. Y los tipos también gritando para abajo, eso fue un desastre, bueno. Horrible. Y ahí fue también que se colocó Maximilien, que era el presentador de esos debates, que después vino Chávez Exactamente. en el 2004, ¿será? Y Maximilien lo presentó y se colocó. Maximilien después fue embajador en Brasil, gracias a ese bolo, pues, de presentar a Chávez. Y me acuerdo que yo fui con Jorge Negrete a ver la vaina, y Maximilien era el presentador de la cosa, y llamó a todo el mundo a patria y traidores, y que los malditos que no quieren aceptar aquí el presidente Chávez, y ahora con ustedes Chávez, y tú te quedas así como que, ¿what? O sea, que este es el tono de la Ne presentación. parle pas de malheur, ¿eh? Ne parle pas de malheur, Sí. s'il te plaît. Y entonces, ese pana terminó siendo embajador de Venezuela en Brasil, a pesar de que En no Brasil. hablaba español bien, hablaba español así con acento, Sí. porque nunca vivió en Venezuela. Y No. nunca vivió en Venezuela y No, tampoco hablaba portugués. Además, él perdió a su mamá muy joven, entonces no tenía la práctica de la español, y después ahora es cineasta, ahora es llave con Oliver Stone. Ah, por supuesto. No Oliver Twist, Exacto, Oliver Stone. sí. Pero sí, o sea, una de mis grandes traumas que siempre le digo a Daniel es haber visto toda esa generación que estaban conmigo, es decir, Temir Porras, Maximilien y otra gente por ahí que no vamos a mencionar porque no menciono, no hace falta, tampoco. pero ver a esa gente cómo se colocaron y cómo fueron subiendo, o sea, Alejandro Fleming. ¿Te Mira, acuerdas? es que Ese te iba a pana, hablar de él. Sí, justamente, ese Yo pana, lo me vi, caía yo lo palos vi. con él era estudiante aquí.
Y hablé, o sea, me caía a palos con él aquí en San Michel, un chamo normal. Y de pronto me dicen, no, que el tipo es ministro. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Y tal. Y después lo vi en un rollo, o sea, de verdad, bueno, de cosas de corrupción complicadas, vamos a decir, de los cuales no tengo pruebas, pero... No, pero yo lo vi como ministro en Venezuela. Este es el ministro de Cultura, ¿no? Ahí, sí. O de turismo. De turismo, y después estuvo encargado también de del nuevo Cadivi, o sea, me metió un chanchullo. En la embajada de Rusia, imagínate. Y bueno, él era jefe ahí de todo el mundo. Sí, no sé dónde está ahorita. Sí, pero es una parte, yo siempre hablo eso con Daniel, que hay una parte de mí que se siente como huevón, como que nunca me enchufé. Y estos panas todos que eran menos talentosos que uno, y que tú también, o sea. No, claro. Y que uno por estar con su integridad moral, bueno, porque en vez de uno bajar la está metido cabeza y ahí, decir que sí, bueno, que viva, qué sé yo, Sandino, y huevón, lo que tenés que decir, y te no, pero conectas en embajador en ¿tú te Brasil. imaginas que tú hubieses sido ministro de la Cultura, te nombra el ministro de la Cultura a ti? No, chamo, tú renuncias a los 3 meses. No, pero ministro de la Cultura no, pero embajador en Brasil, tú no tienes que hacer nada, no estás ahí en la embajada. No, pero tienes que defenderlos a ellos y a decir que el chavismo es bueno, que no sé qué, que todo... No, tienes que... No es así tampoco que... Claro, no, tienes que vas a vender pasar tu alma. chévere y Sí, tal, sí, ¿no? tienes que vender tu alma de verdad. No, y sobre todo que ellos en las embajadas son como unas cosas de endoctrinamiento, ¿ves? No es algo... no es algo como, bueno, para defender en el extranjero, el país, sino que es un endoctrinamiento. Si tú no estás de acuerdo, o sea, no puedes participar. Entonces, si tú quieres presentar un acto cultural, tienes que defender su régimen. Pues es una cosa así, pues, autocrática y autoritaria. Pero es lo que te decía al principio, como que al principio no era así. Cuando tú llegaste a la embajada, no era una cosa de que tú tienes que mostrar tus bona fides ahí de izquierda para poder presentar tu obra de arte plástico abstracto que no tiene nada que ver con política. Pero si no quieres presentarlo aquí, o si quieres que te demos plata para presentarlo, tienes que demostrar, ¿verdad?, que tú eres patrimonio. No era así, porque en un principio ellos se mostraron como... bueno, es el mismo guión, o sea, se mostraron, lo que pasa es que uno lo ve a posteriori, no lo está, en el momento uno no pensaba que iba a ser así. Claro. Y de hecho, las élites, o sea, eso ya es pan comido, ya que fueron las élites venezolanas que llevaron a Chávez al poder, pues, o sea... Sí, en cierto sentido, o sea, porque la élite cultural e intelectual siempre estuvo como muy en contra, excepto muchos así tipo Librito García y 2 o 3 más, la mayoría estaba como que coño, o sea, renuente. No, pero lo que pasa es que mucha gente pensaba que no iba a durar mucho, también, o sea, que se iba a poder manejar fácilmente. O sea, había una especie de cuestión ahí, no, eso no va a durar mucho, y el hecho de que ya Venezuela está muy acostumbrada a la democracia y no somos cubanos. No le van a exacto, y que no le van a meter la dictadura y todo eso, o sea, todo eso jugó. Sí, totalmente. Entonces, pero fue una corrupción como muy por etapas, así, para llegar a ese punto, porque yo justamente cuando yo escribí Yo maté a Simón Bolívar, se lo presenté a la persona que era encargada de cultura en ese momento, que me habían dicho que no era prochavista, así, o sea, que no estaba loca y tal. Y entonces estamos hablando como de los años 2007, 2008. Y se lo presenté y tal, y entonces el libro tiene como 2 partes, es como que el golpe de Estado, etcétera, pero con la vista de la oposición y la vista del chavismo, tiene como la misma novela 2 veces, ¿no? Que es el chiste. No y como Rayuela, ¿no? Y me dijo como que, coño, la novela está burda de bien, pero ¿qué tal si publicamos nada más el lado chavista? Pero ya va, te digo, lo juro, sí. Y yo dije, pero el chiste es publicar los 2 lados, porque Venezuela somos todos y no tienes un lado sin el otro. Y la cara, coño, pero es que no sé, o sea, y ahí me di cuenta. No debería ser y tal. Sí, porque por ejemplo, el otro libro tuyo, el Caracas Cruzada, sí o sea, no lo leyeron, como que no lo leyeron antes de... Sí, ese fue en el 2004, sí, que lo publicaron y tal. Y sí, pero es que estaba empezando El perro y la rana, y cuando estaba empezando dijeron, bueno, vamos a aceptar toda vaina. Sí. Y yo entré como en esa manada, y después me recriminaron cuando empecé a publicar cosas, digamos, entre comillas, no en contra del gobierno, pero un poco críticas o independientes, entre comillas. Una gente me dijo como que qué bolas tienes tú de haber publicado con ellos ahí,
y criticar al gobierno. Y yo, bueno, pero ya va, a mí no me dijeron o sea, que hay que como que coger un bando, pues. Y fue muy extraña. Esa fue mi experiencia. Después también tuve un proyecto como de cine que también se me cayó. Y me fue lo mismo, como que lo llevé y la gente, coño, pero ya va, si tú estás en contra del gobierno, ¿por qué le estás dando esta vaina al SENAC? Y coño, pero el SENAC es de todos los venezolanos, no nada más claro, de los porque uno tenía chavistas. otra... Claro, y mi proyecto no era una cosa política, era una cosa de música, o sea, otra un documental sobre la música popular, no tiene nada que ver con Chávez ni un coño, ni a favor ni en contra. Y era como que no nos interesa, entonces preferimos que esta historia que tú estás contando aquí, burro interesante, que se va a perder porque nadie la va a hacer, preferimos que no salga, a que salga a apoyar, o sea, con un presupuesto irrisorio, era una vaina así como que dame $20,000 y te hago el documental, ¿no? Una vaina así, imposible, pero eso es lo que íbamos a hacer. No, vamos a no hacer eso. Y no, le damos... porque hazlo por la revolución. Sí, exacto, hazlo por la revolución. Sí. Y mira, pero tú también fuiste una vez para unas jornadas de literatura. Sí, pero eso fue la narrativa urbana. Las jornadas de narrativa urbana, pero eso sí era privado, o sea, privado entre comillas, era gente de Econoinvest. Y entonces ahí también era como lo contrario, ahí tenías que estar completamente en contra del gobierno. Y entonces también como que yo maté a Simón Bolívar, tampoco calaba el lado como que, bueno, pero ya va, pero porque estás diciendo que había francotiradores, y que bueno, pero esa es la narrativa chavista, claro, y hay que meterla, pues, o sea, yo no estoy, en fin, que le digo. Pero tú llevaste para ellos también como relatos cortos, ¿no? Sí, ellos les mandé fue un cuento, sí. Pero después en el sitio te das cuenta que la tónica de la cuestión, pues, era muy político. No, claro. Bueno, o sea, no se los critico, ¿no? Es su cuestión. No, claro. Pero digamos que en el 2004 todavía eso era un bebé de pecho, pues. Sí. Porque después toda esa gente que seguramente tú conociste ahí, no sé si Héctor Torres estaba allí o estaba... Sí, estaba Héctor Torres y Ana Teresa Por ejemplo, Torres, ninguna de esa gente anda por ahí. O sea, ellos están en otro lado ahora. Sí, porque eso se dejó de hacer porque Econominvest lo invadieron, ¿te acuerdas? Por supuesto, porque la casa de cambio. Lo expropiaron, o sea, porque es de nosotros, pues no es de los escritores. O sea, sino que pasaron una ley retroactiva, como hacen en Corea del Norte, en la cual era ilegal hacer los cambios de casas de cambio que todo el mundo estaba haciendo, pero en la noche a la mañana resulta que todo lo que tú hayas hecho ahora es ilegal, y si lo habías hecho en el pasado... vas preso y tú, coño, pero no puedes pasar una ley sobre cosas que hacíamos, tiene que pasar ley sobre cosas que vamos a hacer, ¿no? No tiene sentido. Claro. Entonces una ley retroactiva, expropiaron la vaina y metieron preso un poco de gente, chamo. O sea, la gente de Econominvest fue presa. Sí. Miércoles. Eso fue candela. Y yo conozco un tipo que trabajaba en una casa de cambio que no era Econominvest, pero que estaba en Venezuela, y el tipo se fue del país, o sea, lo llamaron así como que te está buscando la policía aquí en tu casa, weón. Y el carajo agarró el carro y se fue para el aeropuerto directo, con lo que tenía puesto. Y se fue para el coño. Y se salvó por eso. Pero sí, o sea, una especie de redada ahí que hicieron, un blitzkrieg, y se llevaron preso un poco de gente, claro, los que les convenía, no a todo el mundo, no. O sea, que le da la gana. Sí. No, después han metido preso a un gentío, o sea. Sí. El manager, imagínate tú que el manager de Aquiles Báez lo metieron preso. Al manager de Aquiles Báez. Por, no sé, por X o por Y, no sé, yo no sé por qué, pero eso hizo que, bueno, que la gente, que por ejemplo Aquiles Báez también entendiera un poco lo que estaba sucediendo, pues. Sí, que es difícil. Hay un amigo de mi sobrina ya que era, ¿cómo se llama? Como gerente de un supermercado, o sea, él había creado toda una red de supermercados baratos, así que se llamaba Día a Día. Okay, como el día de Francia y de España, creo. Bueno, y entonces también porque él vendía cosas baratas, entonces estaba haciendo, ¿cómo se llama? Competencia con Pedeval y con yo no sé qué, y entonces lo metieron preso también. Sí. Eso fue como ya en los años 2010 por ahí, ¿no? Sí. No, pero tú dices muy justamente que la cuestión empezó en el 2007. La ruptura, pues, la ruptura del régimen, pues, ¿no? Que realmente se convirtió en otra cosa. O sea, ya en el 2004 pasaron la ley la ley en la cual Chávez llenó el TSJ de abogados a su favor. En 2004, en 2006 creo que fue la ley electoral y la ley de bancos y tal. Fue poco a poco, pero eso fue, o sea, yo me preguntaba también como en qué punto la gente va a
a cambiar de bando. Yo seguía como a chavistas como Luigiño Bracci, Lubrio. Okay, sí, Yo siempre lo veía para ver cuando el tipo iba como a recapacitar. Y en el 2006 justamente fue cuando le cayeron a patadas a los reporteros de Últimas Noticias, no sé si te acuerdas, que los agarraron haciendo carajo y los molieron a palo. Y yo dije como que esta vaina, esto es un pogrom, esto es inaceptable, esta vaina es fascismo, obviamente. Vamos a ver qué dice Luigiño. Y chamo, y el tipo le dio la vuelta así como que no, estaban provocando, se lo buscaron, no sé qué vaina. Y ahí yo dije como que coño, es que ahí fue que me di cuenta yo que ese tipo nunca iba a recapacitar. Claro. Y yo dejé como de discutir también. Dije como que bueno, no hay nada que discutir. Claro, ¿qué vas a hacer? Sí, pero como antes Luisito discutía. García tampoco. Exacto, Luisito García nunca le cayó la locha, o sea. Sí. Y era triste porque yo creo que hasta antes de eso yo pensaba que había una posibilidad de discutir sinceramente y hacer que la gente cambiara de opinión con el discurso. Y a partir de allí yo creo que... No, y en un momento dado uno quería como no hablar mucho de política, sino que bueno, que existiera la literatura y la cultura por otro lado, pero que va, imposible. No se podía. No. E incluso en todos los premios que tú veías que la gente se ganaba premios y cosas de esas, el discurso era político. O sea, siempre era una cosa, no era como que sobre mi cuento o mi novela, era que no, que tal, que la libertad de esto y lo otro. Y bueno, jodido, pues tú. Sí. No sé. Esta señora que se llama, una escritora muy conocida en Venezuela, que se llama Ana Teresa Torres. Sí. Hizo un libro que se llama Diario en Ruinas. Okay. No sé si tú lo has visto por ahí. No. Bueno, no, es un libro que habla un poco de la evolución de los escritores y la cultura en general un poco, pero más que todo la literatura en Venezuela a partir del 1998 hasta el 2016 o algo así, o 2017. Sí. Es bien bueno, es bien interesante. Por esos datos, claro, ella no lo pone así como una historia, ¿no? Sino que ella lo pone como un diario de ella. Claro. Para justamente no pecar de que, bueno, no puse la fecha exacta, la cuestión, ¿no? O sea, no es un libro de historia, sino que es un libro de sus impresiones sobre la cuestión de la literatura y grupos literarios que existen en Venezuela que bueno, que al final fueron vetados, pues. Sí. Pero sin embargo, tú siempre sigues como pensando en volver, tú. No, lo que pasa es que yo tengo como proyectos. Tú sabes que eso es bastante recurrente, o sea, eso no es algo original mío. Eso es algo recurrente en los venezolanos. Muchos venezolanos que han venido aquí, incluso Soto cuando vino, él siempre quería volver. Él quería regresar. Después era un gran, ¿cómo se llama? Un gran artista y tal, y era francés, por supuesto, pero él siempre quería como volver a Venezuela y hacer cosas en Venezuela. Y yo también tengo un poco ese sueño, pues, ¿no? De hacer de repente hacer una escuela, hacer una cuestión para los huérfanos o para las viudas o para que, ¿entiendes? Algo social. Claro. Pero desprovisto de cualquier cuestión política, ¿no? Sí. Entonces ese es un poco lo que lo mueve a uno, porque siempre uno tiene que tener como una ilusión, porque si no, entonces, como dice Watzlawick, detrás del muro no hay nada. Dice, tú estás ahí rompiendo el muro y crees que va a encontrar algo detrás del muro y no va a haber nada. No, o sea, la cosa era tratar de romper el muro, era todo lo que había. Exacto, entonces por ahí va la cosa, ¿entiendes? Sí. Entonces, te digo, o sea, no, a mí me gustó la cuestión de rememorar en el extranjero todo lo que es la nación venezolana, o sea, todas las cosas que nos gustan, pero tratar de tenerlo como en el estado puro, pues sin Claro, sin pasar por la política. No, sin pasar por la política y sin pasar tampoco por los filtros estilizadores, ¿no? O sea, que es que, por ejemplo, bueno, toda esta gente, todo Franco De Vita, toda esa gente, ellos estilizaron un poco la cuestión venezolana porque son como unos productos, o sea, son los extranjeros que hicieron Venezuela. Es otra cosa, pero no, en el caso, como yo lo veo, es una cuestión de nuestra idiosincrasia sin las taras, o sea, el hecho de recuperar nuestro sincretismo, pero
y entender que bueno que los españoles que Simón Bolívar era un criollo, era un europeo, por ejemplo, y no es un autóctono, que uno tiene esa vaga Claro. impresión de que bueno él es súper venezolano, o sea, es venezolano pues nació en Venezuela, pero era un español, pues era un colonizador también. Sí, no, y está el mito ese, ¿sabes? El de la negra Matea, que es un mito apócrifo que el chavismo erigió, que era también como tratar de llevar a Bolívar hacia la parte más, como más negra, y entonces decían que era hijo de la negra Matea, y que era una especie de cacho para hacerlo como que más negro y autóctono, porque no pueden aceptar que el tipo fuera completamente europeo. Que sea un aristócrata, pues que sea un noble, Sí, una persona. exacto. Sí, Claro. que es el culto a Bolívar, pues. Sí. Que lo van como llevando cada vez más hacia... Pero es nuestra independencia, o sea, nuestra independencia no fue ninguna independencia, por ejemplo, fue simplemente que el imperio español no podía ya mantener las colonias, y entonces se creó como una guerra civil dentro de, y eso uno no lo entiende así. Claro. No, y que la declaración de la independencia, literalmente fue una declaración de sostener a España por encima de Francia, o sea... La declaración de la independencia de Venezuela es cuando imponen a Fernando VII, que entonces en Venezuela dicen, no queremos a Fernando VII, queremos al español. Y entonces era... Porque eso es todo un tema, porque incluso cuando Napoleón liberó, entre comillas, a los españoles, el famoso episodio ese en que los españoles salieron por la calle diciendo, abajo la democracia, viven las cadenas. O sea, que no querían tener democracia, querían un rey. O sea, no queremos que nos quiten al rey, queremos ser súbditos. Y Venezuela fue parte de eso, Venezuela fue parte del movimiento como que de abajo la democracia, habían las cadenas, no queremos a Fernando VII, nos independizamos. Pero fue una especie, se agarraron de eso para tratar de pasar sus intereses de oligarcas y tal que querían gobernar. Claro, no, y el problema también entre los realistas y los patriotas es que después se crea la parte intermediaria, que son los pardos, claro, ¿verdad? Que son los que no son ni una cosa ni la otra, y los indígenas que también tienen una causa por su lado. Entonces hay que entenderlo de toda esa pluralidad, aunque todas esas etnias, vamos a decirlo así, o esas clases, castas bajas, porque esas eran castas inferiores, son muy importantes, pero eran minoritarias. Sí. Pero suponemos también siempre dentro del ideario venezolano esa idea de que los indios y los negros eran buenos y el español blanco era malo, y entonces impulsó la malicia y la cizaña y ¿sabes? Hay un desprecio también por el legado blanco, digamos, de Venezuela. Si se puede borrar, se borraría. Justamente, esa es la parte del medio entre los blancos y los autóctonos. Sí, ¿no? Totalmente, sí. O sea, los pardos. Y los pardos vienen a ser justamente los resentidos, y por eso se explica un poco la cuestión de Chávez. ¿Ves? Chávez es como un pardo. Sí. Un pardo que quiere vengarse de lo que supone él que sufrió su raza, pues, entre comillas, ¿no? Claro. Y que viene de esa visión acartonada de que los blancos son todos malos y los pardos son todos buenos. Y entonces hay que subvertirlo todo. Y sí. Bueno, y eso es toda una discusión, porque está también en el caso de las poblaciones negras, sí tú lo ves más fuerte, o sea, en las Antillas y en África del Sur ni se diga. O sea, allí sí se produce el efecto que estos pardos piensan que ellos defienden, ¿ves? Porque en las Antillas sí son negros de verdad, y sí son esclavos que trajeron. Y no son mestizos, son gente traída como humanos, como explotación, pues, como... Claro. ¿Cómo se llama? Como exportación, pues, o importación, no sé cómo decirlo. Sí, pero también es esa cuestión de que es lo que siempre me pone tan crítico con lo que son ese tipo de teorías, como la interseccionalidad, o sea, la pirámide de poder en la cual los blancos están arriba, el hombre blanco heterosexual está arriba, entonces es el patriarcado, ¿no? Que va a oprimir a todos los demás. Es como que no ver todas esas situaciones en las cuales hay colaboración.
entre las personas. O sea, la historia de Venezuela no fue la historia de los blancos por un lado y los pardos por otro lado y los negros por otro lado. Era como que todo el mundo colaborando, y lo que se hizo en colaboración. Entonces borrar todo eso y decir, no, todo era explotación. A partir del momento que una persona blanca está explotando a alguien más, y a partir del momento que una persona negra está sufriendo, tú dices, ya va, pero, o sea, a veces no es así. No, y que hubo una mezcla, por eso es el sincretismo. O sea, nosotros actualmente, o sea, nosotros por más blancos que seamos, como decía este Briceño Guerrero, él decía, bueno, nosotros somos blancos, tú y yo somos blancos y tenemos los ojos claros, y entonces decimos, no, porque los indios nos vinieron y nos cayeron a palos los españoles, y después vienen los indios y dicen, no, porque nosotros los blancos vinieron estos negritos, y o sea, que hay una confusión entre, porque somos todo eso. Claro. Pero cuando lo enfocas nada más desde el punto de vista de la victimización, de quién es más víctima que el otro, lo que haces es oponer la gente y no le haces justicia tampoco a lo que pasó. O sea, la historia de Venezuela no es así, igual que la historia de la humanidad no es la historia de los hombres oprimiendo a las mujeres. Claro. ¿Sabes? Como que siempre hay colaboraciones y hay cosas que pasan entre las dos. Y claro que hay cuentos de abusos de poder y todo ese tipo de cosas. Pero... No, y que a las mujeres le crecieron las ideas también, ¿eh? No era solamente el cabello que le crecía. Sí. No, pero también está la cuestión, o sea, cuando tú abordas ese tema, eso entra sin falla a la cuestión de Occidente. Sí, exactamente. ¿Ves? Sí. Entonces, claro, empieza la cuestión de Occidente, porque sí es verdad que el Occidente tenía tanto, hegemonía y tanta poder, pues, sobre otros pueblos, que nosotros mismos, o sea, para decir los latinos, vamos a decirlo así, o los colonizados, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a poner un ejemplo claro. Sor Juana Inés de la Cruz, que es una tremenda, poeta, y pues ella quería escribir como los peninsulares. O sea, el reto de ella era hacerle ver al español que ella podía escribir como un europeo. Claro. Entonces estamos siempre como en esa lucha de hacer valer nuestra identidad, pero como o sea, dentro de es extraño, es un poco extraño. Sí, y lo que es peligroso es que Chávez fue uno de los primeros en dar el salto a decir, toda la cultura occidental es perniciosa porque tiene gente blanca que va a oprimir a las minorías, etcétera, y entonces los derechos humanos son una construcción del hombre blanco para oprimir a los demás, y entonces no los voy a defender. O sea, no me interesa si los estoy defendiendo o no, esa es otra discusión, y me voy a salir de la ONU y cosas así, ¿no? Claro, no, y bueno, y es el pensamiento binario, pues, o sea, Occidente es malo y lo que no es Occidente es bueno, entonces vamos a atacar todo eso, porque que eso en algún momento de la historia tuvo su validez, no tampoco vamos a decir que nunca fue interesante, ¿no? No, claro, como postura, pero si tú piensas... En un momento dado, no sí, sé. Pero como marco, como referente de vida, o qué sé yo, de defensor de la libertad, donde la gente sufre menos, no hay mejor sistema de ideas por ahora que la Carta de los Derechos Universales, o sea, de los Derechos Humanos. Si tú me estás diciendo, si Chávez dice, bueno, los derechos humanos son una construcción occidental que oprime a la gente, chévere, ¿cuál propones tú? Y entonces te vas a dar cuenta que todo lo que propone él, o los islamistas fundamentales, o qué sé yo, los chinos, va a ser mucho peor, porque esa también es la cuestión. Si tú estás en el medio y tú dices, bueno, tengo que escoger, y te dicen, bueno, puedes escoger los horribles derechos humanos occidentales, o el sistema islámico, o el sistema como tribal que quiere proponer Chávez, o una cosa comunista china, tú rápidamente te vas a dar cuenta que siendo mujer, hombre, negro, chino, lo que sea, te conviene más el sistema con todas sus fallas y sus defectos que puede ser los derechos humanos occidentales, ¿no? Claro, llegamos a lo que dijo Churchill, llegamos ahí. Sí, que el mejor sistema, sí, de que no, la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, el comunismo, no sé cómo o sea, uno es la repartición desigual de la riqueza, y la otra es la repartición igualitaria de la pobreza. Exacto, sí. ¿Entiendes? Entonces, sí. Ahí tienes todo. Sí. Aunque, bueno, también se puede discutir, pero digamos que, o sea, lo que quiere decir que es menos malo, simplemente, ¿no? Y también que impusieron esa idea tan perniciosa en Venezuela de que el petróleo era de todos.
O sea, una vaina así como que la riqueza de la tierra es de todos. Que es una broma que sí me parece tan extraña como que tú cuando estás en Francia no te dicen que una parte del queso es tuyo, weón. O sea, si tú estás en Suiza no te dicen una parte de la Nutella es tuya porque estás en Suiza. O sea, esa vaina hay que trabajarla y sí. Pero en Venezuela es como que el petróleo es mío. Y tú dices, pero ya va, ¿cómo que es tuyo? ¿Tú qué hiciste tú hiciste el hueco? ¿Tú sacaste el petróleo del piso? O sea, porque qué coño, es que me pertenece, es mío. No. No, y que nunca vas a llegar a que de verdad sea de todos, o sea, ni siquiera, o sea, ni queriéndolo, pues, o sea, no vas a poder, porque no le vas a poder dar el barril a cada uno todos los meses o todos los días, o sea. Bueno, podrías hacerlo repartiéndolo con una especie de salario mínimo universal, ¿sabes? Como que tú divides la cosa y dices, todo el mundo tiene $300 todos los meses y acabas con el monopolio de PDVSA, pero es otra cosa, pues, pero es muy, muy extraño. O sea, creo que ningún país ha hecho eso con los recursos naturales. No. No, es que tú no puedes hacer algo, o sea, tú no puedes, o sea, destruir algo y no tener nada atrás. O sea, lo que estábamos diciendo del muro, o sea, tú no puedes destruir el único muro que tú tienes porque crees que vas a hacer uno mejor y no tienes los ladrillos para hacer el nuevo, o sea. Claro, sí. Sin embargo, ahora en Francia ha cambiado como la apreciación y el discurso hacia Venezuela, ¿no? Hay como más crítica, ves mucho menos defensa así ultranza del chavismo como no, ya, o sea, ya todo el mundo sabe todo, lo que pasa es que no se sabe cómo atajar ese problema, pues, ¿entiendes? Ya todo el mundo sabe todo, es un poco como los judíos, que bueno, mutatis mutandi, porque bueno, no es el mismo problema, o sea, no está claro. Pero yo vi, por cierto, un video en estos días, o sea, sobre, que dice que ellos sabían todo lo que sabían los grandes poderosos del fenómeno judío. Ellos sabían todo, pero no, ¿cómo iban a hacer? Porque ellos tenían un problema que era ganar la guerra. Entonces ellos tenían que escoger entre salvar a los judíos o ganar la guerra. Claro. Double bind, ¿tú sabes de eso? Sí. Entonces, o sea, o el cólera o la peste. Entonces, ellos sabían todo y los judíos en Estados Unidos, o sea, mucha gente se suicidó porque no se llegó a ningún punto para atacar el fenómeno de Hitler, pues. Sí, pero me parece medio hipócrita del lado francés que los tipos estuvieron décadas diciendo como que sí, el socialismo sí funciona porque Chávez y tal, y te señalaban la cosa, y tú decías como que bueno, no estoy tan seguro, y te veían como que es que tú eres blanco y tal, y qué sé yo, y por eso que estás en contra de Chávez, y ahora se voltearon como que de la noche a la mañana y entonces te dicen, sí, tenés razón, sí, pero nunca te disculpaste. Y todos esos años que me estabas basureando, o sea, yo cuando yo decía que Ramonete era un mamarracho, me decías a mí que era un oligarca, yo no te vi, o sea, ¿qué pasó? Bueno, no eso lo hace el subdesarrollo, ¿viste? Eso viene del subdesarrollo. Sí, pero no sé, como que Liberación debería publicar una vaina como que, coño, me da culpa, nos disculpamos con los venezolanos que están en Francia y con los que están allá Bueno, ellos en un momento dado, justamente en el 2017, hicieron todo un papel que fue cuando Andreina le publicaron su carta. En ese momento ellos hicieron todo un dossier buenísimo sobre Venezuela, así que ese fue su mea culpa, pues. Y sí, ya, o sea, pero, ya no es más la noticia, ya vamos a hablar de otra cosa. Sí, o sea. Entonces ahora hablamos de Brasil o de otro país que está también como que... Y el año pasado en el Senado, con este preso político que se llama Lauren, ¿cómo se llama? Loren Saleh, ajá, él. Sí. Él entregó todo un dossier al Senado y tal, y dijeron allí, yo vi toda la cuestión completa, incluso la grabé. Ahí dicen todo punto por punto lo que está en Venezuela, o sea, no se le puede quitar ni una coma ni un punto, o sea, está todo clarito. Okay. Pero no pueden hacer nada. Pero nadie dice que Melanchón votó en contra de la investigación de la violación de derechos humanos a Venezuela en Europa. Eso es verdad, él votó en contra y nadie le saca eso. Nadie dice como que, pero ya va, pana, pero porque tú votaste esta vaina, o sea, si tú lo estás defendiendo el régimen, o sea, nadie se la ha plantado así, francés, porque si lo hago yo es que soy un oligarca blanco, ¿no? Entonces, o sea, claro. Y eso es lo que me da como arrechera, pues, que nunca se saca de eso,
o que, ¿sabes? En las entrevistas, incluso con Bourdain en BFM TV, que la gente no está escuchando, no sabe que esto no es. Sí. Mélenchon dice como que no, las protestas mataron pura gente pobre, pura gente del chavismo, y el tipo dice, bueno, ok, y dice como que ya va, pana, no puedes decir una vaina así, ¿dónde está? Claro que no, vamos a ver las estadísticas, o sea, no puedes ir a una vaina así que el tipo te dice como que no, todas las manifestaciones violentas son de la oposición. Entonces, verga, pero ya va, y los militares disparándole a la gente, y los estudiantes que mataron son ¿quién los mató? La oposición, o sea. ¿No? Y que dicen que todos son burgueses los que están manifestando, eso exacto, sí, todos son burgueses, pero Petare votó en contra de Chávez y eso no importa, o sea. No, claro, pero justamente, o sea, pero como, o sea, no sé, pues no tienen una manera de entrompar la cuestión para que de verdad se salga de ese atolladero. Porque también es complicado, o sea, una cosa que hay que meterle el coco, te llevaría 1 hora de programa nada más hablando de Venezuela para si quieres entender algo y no tienes tiempo, lo que tienes son 5 minutos en la mañana para hablar de la invasión a Venezuela de Guaidó. Y entonces, qué verga, ¿qué es eso? Y entonces, a favor, en contra, dale, Aurora, habla y 30 segundos, ¿qué opinas tú? Y tú, qué mierda, pero ya va. Lo que tenían que saber lo saben. Ya, o sea, si de verdad hay una coalición, en un momento dado, Francia va a participar. Eso es seguro. Para sacar a Maduro, ¿tú crees? Claro. Si de verdad hay una coalición, pero ellos solo no te van a lanzar. Ellos no van a decir, ay, mira, aquí estoy yo y tal. Y no, señor. Pero la izquierda francesa también te diría que te están interviniendo otra vez y que bolas tenemos, o sea, que bolas tiene Francia. Sí, pero habrían razones de peso para hacer la coalición. Sí, no sé. Ya las hay. Y bueno, ¿cómo ves tú la política francesa? Para ir terminando por aquí. Uy, la política francesa. ¿Quién crees tú que gana el año que viene? Creo que son las elecciones aquí o el otro. ¿El año que viene son las elecciones de Macron? No. En 2 años. 2 años. 2 años. Bueno, Macron se la va a ver fea, ¿viste? Sí. Sí. Bueno, hay muchos vaticinios que puede ser extrema derecha la que gane, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, la gente dice eso porque no están nada contentos con Macron. Yo creo que la gente va a hablar a la izquierda del Partido Socialista, francamente. La gente va a decir como que esto fue demasiado para la derecha y la izquierda extrema es una basura y no nos interesa de todos modos. ¿Y entonces? Van por Hamon, una cosa así, del Partido Socialista, qué sé yo, Jospin. ¿Tú dices? Pero Hamon en las primarias no sacó ni 3 votos. Bueno, pero yo creo que la cosa iría más por allí que por es la más, derecha extrema. Hamon ganó. Hamon ganó, sí, ganó la primaria. Hamon ganó, pero se disolvió el Partido Socialista. Sí, claro, pero no veo o sea, a la gente votando por la derecha. Pero nadie lo apoyó. Sí, pero creo que la gente viendo la crisis sanitaria y dándose cuenta que si te hace falta hospitales y profesores y que estaban todos mal pagados, el discursito neoliberal de la derecha aquí va a dejar de calar. Y el discurso de la izquierda extrema es demasiado extremo y es tonto. Entonces se ven como por el camino del medio que va a ser el Partido Socialista otra vez. Claro. Y el de la extrema derecha menos. Pero no sé, la extrema derecha tiene bastante... sí, arrastra y tal, sí. Arrastra a su gentecita. O sea, tienen como un 20%. Pero en todos los países los extremos tienen 20%. O sea. No, pero aquí eran 10%. Ellos eran 10%. Sí, es verdad, antes era mucho más. 7% por ahí. Sí, fue subiendo. Sí, pero también se movió como más hacia el medio también. Es extraño. Mira, entonces ya se está terminando la cuestión. Sí. Bueno, vamos a despedirnos. Pero nada, vuelves a pasar otra vez, tenemos sí. otra... Hablaremos de otra cosa. Bueno, no, y cuando vengan las elecciones en Francia seguramente hablamos de eso también. Bueno, podemos hablar de Proust también, porque... Para que no nos escuche nadie de verdad.